Respetados estudiantes, reciban un cordial saludo. Son bienvenidos al curso de infarto agudo del miocardio y aquí abordaremos los aspectos más importantes de esta patología cardiovascular. El curso de infarto agudo del miocardio está dirigido a los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud, ESISA, de la Universidad Nacional y a Distancia UNAD, exactamente a los programas de Administración en Salud y Tecnología en Radiología en su segundo semestre que ven la materia de morfofisiología. Presentación. El dolor en el tórax o el dolor torácico es una de las principales manifestaciones de la enfermedad isquémica, es decir, de una disminución en el flujo sanguíneo a nivel de las coronarias que irrigan el corazón y es uno de los motivos de consulta de los servicios de urgencia, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Es por eso que es importantísimo realizar el diagnóstico lo más pronto posible para ayudar en la sobrevida del paciente, para establecer un manejo adecuado, para contribuir y disminuir el estrés emocional tanto del paciente como de su familia. Mi nombre es Álvaro Luis Fajardo Zapata, soy de formación médico y tengo formación en las maestrías de toxicología y salud pública. El propósito de esta charla es compartir información y promover el aprendizaje sobre el infarto agudo del miocardio para favorecer la detección y el manejo temprano de esta patología. En este infograma podemos ver cuál es la ruta que vamos a seguir para el manejo de la charla. Entonces, aquí tenemos en la primera la definición, luego la historia clínica del paciente donde se consideran los antecedentes, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la sintomatología que presenta el paciente, cuáles son los cambios que se dan en el electrocardiograma, qué son los laboratorios que le vamos a pedir, cuál es el diagnóstico que estableceremos, cómo son las complicaciones y cuál es el manejo clínico. Definición. El infarto agudo del miocardio es un síndrome coronario. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se caracteriza por la aparición brusca, súbita, de un cuadro de sufrimiento isquémico, o sea, por falta de riesgo de una parte del corazón o de todo el corazón o una porción importante por la oclusión o obstrucción de una arteria o bien parcialmente o totalmente, ¿no?, de esas coronarias. Para una mejor comprensión de esta patología, miraremos el siguiente video. El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un alto nivel de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos, denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada arteriosclerosis. Cuando la arteriosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, puede provocar un infarto de miocardio. Infarto de miocardio, o MI, es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 70%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que la CAD puede incrementar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo. Frecuentemente, se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o aglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico. Afortunadamente, existen diversas maneras de prevenir la arteriosclerosis y disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Bueno, hablemos de los antecedentes en la historia clínica. Tenemos antecedentes familiares,
como el tener un familiar de primer grado, el padre, la madre o el hermano que hayan tenido un infarto. Tener una enfermedad hereditaria como la hipercolesterolemia familiar o diabetes, puede ser tipo 1 o tipo 2. Tener antecedentes de muerte súbita de origen cardíaco. Dentro de los factores de riesgo propios del paciente tenemos la hipertensión, el nivel alto de colesterol en la sangre, el tabaquismo, el sedentarismo, la alimentación poco saludable, el sobrepeso o obesidad, el alcoholismo y consumo de drogas, la diabetes y por supuesto el envejecimiento. En esa gráfica podemos observar los elementos a los cuales hacíamos alusión: el alcohol, el fumar, la obesidad, la falta de ejercicio, eh, la ansiedad, el envejecimiento y por supuesto la alimentación con comida chatarra. En ese cómic podemos observar cómo el corazón le hace el reclamo a esos factores de riesgo como el cigarrillo, como la comida chatarra, ¿sí? En todas sus manifestaciones, el exceso de azúcares, etcétera, que están contribuyendo a que se deteriore la salud. En cuanto a la sintomatología de esta patología, podemos observar como elemento importante el dolor en el pecho que se irradia a la cara interna del miembro superior izquierdo y al cuello. Hay una alteración del ritmo cardíaco, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, sudoración, mareo, fatiga, ansiedad y sensación de muerte. ¿Qué cambios observamos en el electrocardiograma? Usualmente vemos un supranivel del segmento ST, pero hay que recordar claramente que el electro puede ser normal en un paciente infartado. Los laboratorios que vamos a solicitar: básicamente los marcadores cardíacos como las troponinas, que están altamente difundidas, o en algunas regiones todavía la CK fracción MB, tomadas en dos partes, una al ingreso, o sea, al momento cero, y otra entre las 3 a 6 horas después del ingreso del paciente. Y tomamos otros laboratorios que amerite el caso. En cuanto al diagnóstico, pues son tres partes. Uno, la clínica que presenta el paciente, muy importante, un electrocardiograma de 12 derivaciones y miraremos si hay cambios, y los laboratorios con los marcadores cardíacos que habíamos mencionado, como las troponinas, tomadas al ingreso y a las 3 o 6 horas. ¿Qué complicaciones puede presentar un paciente con un infarto? ¿Una arritmia? ¿Una insuficiencia cardíaca? ¿O se puede morir? ¿No? ¿Cuál es el manejo clínico? Es muy importante el manejo inicial que se le dé al paciente. Luego ya viene el manejo especializado en la unidad de cuidados intensivos. Se maneja la arritmia, se maneja el dolor, se manejan las patologías de base, se da un monitoreo continuo, se medica de acuerdo a lo que se necesite, se realizan otros exámenes especializados y finalmente se lleva a rehabilitación. Veamos este caso práctico para hablar del aprendizaje significativo. Entonces tenemos un paciente de 58 años que ingresa al servicio de urgencias del centro de salud por presentar un dolor en el emitorio izquierdo. Las características son la presión, un dolor 10 de 10 en la parte izquierda. El cuadro se acompaña de fatiga, sudoración, malestar general y astenia. Las constantes: el paciente está hipotenso, tiene la tensión alta, una saturación de 92, una frecuencia respiratoria de 20, una frecuencia cardíaca de 110 y una glicemia de 115. Se le realiza el electrocardiograma y se observa en unas derivaciones 3 y ABF una elevación del ST. Se cuantifican troponinas tanto al ingreso como a las 4 horas, en los cuales pues se evidencia una elevación de ese biomarcador. Por lo tanto, se realiza un diagnóstico de infarto agudo del miocardio y el paciente es ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, se le realiza un ecocardiograma y un cateterismo cardíaco y le colocan un stent. El aprendizaje significativo para de este caso, pues básicamente el paciente del caso presenta los síntomas clásicos del infarto, se evidencian cambios en las constantes vitales, se toman los exámenes adecuados para el diagnóstico, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, una unidad especializada para ello, y se puede notar en la descripción del caso clínico la falta de datos de antecedentes del paciente y se genera un nuevo conocimiento. Se le realizó una angioplastia, colocación de un stent a este paciente. Veamos esta actividad colaborativa
Nivelando saberes. Perdón. Para esta actividad vamos a conformar equipos de 3 estudiantes. Los estudiantes desarrollarán una actividad lúdica evaluativa denominada ¿Quién quiere ser millonario? El equipo que obtenga el mayor número de respuestas acertadas pues ganará el premio. Los estudiantes del mismo equipo se pueden ayudar para contestar las preguntas y en caso de empate pues el premio se dividirá en partes iguales. Entonces, bienvenidos a Quien quiere ser millonario. Aquí tenemos 3 opciones: el 50-50, la llamada a un amigo o la colaboración del público. Entonces, ¿cuánto sabemos sobre el infarto agudo del miocardio? Veamos. Mira la pregunta por 1000 puntos. La rotura de una placa y la formación subsecuente de un trombo que induce la oclusión incompleta de la arteria, vasoespasmo y necrosis tisular son conceptos relacionados con A, la angina de pecho; B, el infarto agudo del miocardio; C, la aterosclerosis coronaria; D, la arteriosclerosis coronaria. El estudiante pide 50-50, entonces quedamos en angina de pecho e infarto agudo del miocardio. El estudiante contesta infarto agudo del miocardio, lo cual hace que gane esto. Siguiente pregunta. Conclusiones. Aunque se trata de un caso particular, es un ejemplo del beneficio que puede aportar un buen diagnóstico en el caso de dolor torácico. Por otra parte, es muy importante en el abordaje de un paciente con dolor torácico la realización de una historia clínica completa. Estas son las referencias bibliográficas. Me queda por agradecerles a los estudiantes por la atención, recordarles que la educación es el arma más poderosa que pueden usar para cambiar el mundo.